Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por seguir conmigo y darme todo vuestro apoyo. Hoy os traigo un caso sucedido en Reino Unido. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, vamos a dar comienzo al vídeo. Cuando dos personas contraen matrimonio, siempre existe la ilusión de que sea una relación para toda la vida. Pero lamentablemente no siempre es así. Y por muy justificadas que estén, las separaciones nunca son fáciles, más si existen hijos de por medio. La vida continúa, el tiempo cura las heridas, y sobre todo cuando se trata de personas muy jóvenes, reaparece la ilusión de volver a tener un compañero o compañera. Para una mujer, esta suele ser una misión complicada. Comienzan a entrar en juego los prejuicios, qué pensará la gente, el temor a un nuevo fracaso sentimental, los recelos de cómo se portará un nuevo compañero con sus niños y el miedo a que los niños no acepten a una nueva pareja en la vida de su madre. A esto se une el factor tiempo. Para una mujer sola, entre el trabajo y los hijos, no queda mucho tiempo para establecer nuevas relaciones. Pareciera una tarea titánica, y si bien no es sencilla, tampoco es imposible, y en el mundo existen millones de personas que cada día la emprenden con éxito. En una situación de este tipo se encontraba una de las protagonistas de la historia que os traigo hoy, que tuvo lugar en el año 2019 en Reino Unido. Concretamente en la localidad de Louth, ubicada en el condado de Lincolnshire, uno de los 47 condados que componen Inglaterra y que se encuentra localizado al centro-este del país. Se trataba de Bethany Vincent, una hermosa joven de 26 años, divorciada y con un hijo de 9 años, Darren Henson, a quien todos llamaban DJ, con quien vivía en una de las varias casas de 2 plantas en High Holme Road. DJ era un niño encantador y alegre que a los 2 años y medio fue diagnosticado con autismo. Bethany había hecho un gran trabajo y el niño llevaba una buena vida. Era fanático del fútbol y su equipo preferido era el Chelsea. Se desconocen las causas de la separación de los padres de DJ, pero se sabe que su padre, Kieran Henson, no estaba ausente de la vida del pequeño. La relación de la pareja había terminado, pero Kieran seguía pendiente de su hijo, lo veía los fines de semana y en las vacaciones. Bethany era una mujer joven, hermosa y trabajadora, y estaba dispuesta a recomponer su vida sentimental. Pero como ya os he comentado antes, cuando hay hijos de por medio y pequeños, las cosas no son sencillas. Más en el caso de DJ, que requería de atención especial. Quizás por falta de tiempo, Bethany, como tantas otras mujeres, recurrió a Tinder, una aplicación para conocer nuevas personas, y con suerte una nueva pareja. Ahí, a principios de 2019, contactó con Daniel Balton, con quien comenzó a salir en marzo de ese año. Daniel Balton, de 30 años, era originario de Skegness, a unos 40 kilómetros al sur de Louth. Al principio, la relación parecía andar bien. Daniel era un hombre amable con Bethany y con su hijo. A la madre de Bethany le había parecido un muchacho inteligente y agradable, pero lo que no sabían es que el hombre tenía un pasado problemático que se inició en su infancia. De niño, Daniel Balton fue expulsado de varias escuelas. Al parecer, su padre no era el mejor del mundo. Era uno de esos fanáticos violentos del fútbol y además bebedor.
Con ese ejemplo, Daniel comenzó a beber a los 13 años. Se hizo frecuente verlo involucrado en peleas y era un jugador. Al crecer, tuvo varios trabajos en los que no duraba mucho tiempo, incluido uno en una sala de juegos. Con estos antecedentes, no es de extrañar que a poco de haber iniciado su relación con Bethany, los padres de esta comenzaran a notar cambios. La joven madre empezó a distanciarse de su familia, dejó el trabajo. Cada vez con más frecuencia, Daniel se quedaba en casa de Bethany y apareció una actitud posesiva con la que fue distanciando a la mujer de su familia. Su madre comenzó a visitar a Bethany y a DJ cuando Balton no estaba en casa. La actitud de Daniel con el pequeño DJ también cambió. Decía que no era autista, sino simplemente travieso. Afirmaba que el pequeño se metía con él y comenzó a desarrollar una aversión hacia el niño. Poco a poco las cosas fueron de mal en peor. Llegaría a decir que la condición de DJ era contagiosa y el niño comenzó a ser motivo de disputas entre su madre, que lo defendía a ultranza, y el posesivo hombre. No resulta extraño que de las disputas verbales se pasara al enfrentamiento físico, y en noviembre de 2020, durante una discusión, Bethany fue golpeada y lanzada contra una pared. Para la joven madre eso era todo. De inmediato se dirigió a la estación de policía mientras Daniel la seguía implorando perdón. Pero Bethany no cedió y las autoridades le impusieron a Balton una medida de alejamiento que impedía cualquier contacto con Bethany y su hijo. Como resulta frecuente en este tipo de abusadores, la orden de restricción no resultó suficiente. Daniel insistía en contactar a Bethany, la llamaba, le mandaba mensajes, incluso a través de las redes sociales, hasta que en febrero de 2021 se produjo una nueva agresión. Las autoridades emitieron una segunda orden de restricción y la mujer dejó claro que estaba dispuesta a denunciarlo formalmente en una corte. Según aseguró, nadie tiene derecho a lastimarme así. No lo quiero cerca de mí y de mi familia. Realmente lo quiero fuera de mi vida. Poco duró la eficiencia de la medida de restricción. El acoso de Daniel a través de mensajes y redes sociales se intensificó, al punto de que el fin de semana previo a los hechos, el obsesionado Balton le mandó unos 900 mensajes a Bethany a través de una cuenta de Facebook, en uno de los cuales le decía: «Destruiste mi vida y tienes el descaro de decir que yo arruiné la tuya». Y otro rezaba: «Pesadilla en la calle Holm», haciendo alusión a la calle en la que vivía la mujer. Bethany jamás respondió a estos mensajes. Su situación se había vuelto tan grave que las autoridades ya habían decidido reubicar a la pequeña familia y en solo 4 días se mudarían a una dirección secreta para su protección y la de su hijo. La noche del lunes 31 de mayo de 2021, Bethany y su hijo DJ disfrutaron de una conversación vía FaceTime antes de irse a dormir con la abuela materna de DJ. El niño estaba contento, tenía su camiseta del Chelsea y esa noche iba a dormir con su madre. Nada podía presagiar lo que sucedería apenas minutos después de finalizar la videollamada. Pasadas las 8 de esa noche, los vecinos comenzaron a escuchar gritos en la residencia de Bethany. Pero eso era algo que en los últimos meses se había vuelto habitual, por lo que en general no hicieron caso. De hecho, ese mismo día, más temprano, Daniel se había presentado en el lugar exigiendo a gritos que lo dejaran entrar, cosa que por supuesto no sucedió. Pero 2 niñas que iban de camino a un parque cercano, al oír los gritos se detuvieron y observaron la ventana abierta desde la cual parecía venir el escándalo. Se preocuparon y llamaron a la línea de emergencias. Pero instantes después salieron corriendo al ver a un hombre agitado que se asomó a la ventana sosteniendo una cuerda azul. Era Daniel. Los gritos habían cesado. Al poco rato, Balton salió de la casa y fue visto agitado y sonrojado mientras fumaba un cigarro en el jardín de la residencia. Pero su presencia comenzó a llamar la atención, así que, según un testigo, Daniel comentó que alguien había sido apuñalado y luego se alejó del lugar. Minutos después llegaba la ambulancia con personal de emergencia, seguida de las unidades policiales,
quienes al entrar en la casa de Bethany encontraron una escena desoladora. La mujer yacía en el suelo ensangrentada y con varias heridas de arma blanca claramente visibles. En el piso de arriba, el pequeño DJ también estaba muerto al lado de su cama y en similares circunstancias. Además, un bebé, vivo e ileso, pero muy angustiado, gateaba por el suelo del lugar. Era el hijo de Bethany y Daniel, que tenía apenas 9 meses. De inmediato, la policía local lanzó una voraz investigación para dar con el paradero de Daniel, quien fue identificado en la escena por los vecinos. Y minutos después fue visto corriendo por un callejón en la parte trasera de la casa, mientras alertaba que llamaran a una ambulancia porque una familia había sido apuñalada. Las primeras investigaciones dieron cuenta que ese lunes 31 de mayo, Daniel Balton había salido de un albergue para personas sin hogar en la localidad de Salfleetby y había recorrido unos 45 kilómetros hasta Louth, donde pasó la mayor parte de la tarde merodeando los alrededores de la residencia de su exnovia. Poco antes de los hechos, quedó registrado entrando a un local cercano, aparentemente para preguntar la hora. Los investigadores comenzaron a analizar la escena del crimen, a la que catalogaron de absolutamente devastadora y dramática. En el lugar fue recuperado un cuchillo que habría sido el arma homicida. La policía hizo pública la información de lo sucedido, pidiendo ayuda a la población para dar con el paradero de Daniel Balton, sospechoso en el hecho, pero advirtiendo a las personas de que no se acercaran al hombre bajo ningún concepto, ya que era considerado altamente peligroso. Los resultados de los exámenes forenses a los cuerpos de las víctimas daban cuenta de lo letal que podía ser ese hombre. Bethany, de 26 años, había recibido 9 puñaladas. Una de ellas penetró 20 centímetros en su cuerpo y atravesó su corazón. El cadáver del pequeño DJ, de solo 9 años, exhibía 14 heridas punzantes, alguna de ellas en las piernas, lo que era consistente con que el niño hubiese sido apuñalado mientras trataba de escapar de su atacante subiendo las escaleras, para finalmente morir al lado de su cama con puñaladas en la cara, cuello, pecho, espalda, hombros y también una herida en el corazón. Pronto se tendrían noticias del sospechoso de los terribles asesinatos. Esa misma noche, Daniel irrumpió en una cabaña desocupada en la localidad de Husband Hill, a unos 2 kilómetros al suroeste de Louth, de donde había robado ropa, comida y algo de alcohol, y dejó una nota que decía: «Yo, Daniel Balton, asumo toda la responsabilidad». Al día siguiente, martes 1 de junio, en la misma zona, Daniel fue visto por un policía de nombre Stephen Dennis, que se encontraba fuera de servicio paseando a sus perros, pero estaba al tanto de la persecución del sospechoso. Daniel Balton, con sus manos metidas en los bolsillos, estaba hablando con una mujer mayor. El efectivo policial temió por la seguridad de la señora, por lo que se acercó al fugitivo, soltó a sus perros, se identificó y trató de capturar a Daniel. Los hombres se enfrascaron en una pelea a golpes, de la cual Daniel trató de escapar y el policía lo persiguió mientras llamaba por teléfono para alertar a otros efectivos que ya estaban en la zona siguiendo los pasos del sospechoso. Al parecer, Daniel se dio cuenta y en cierto momento se detuvo y se enfrentó a Dennis con un cuchillo tratando de quitarle el móvil. En el forcejeo, hirió al policía en el muslo izquierdo y escapó. Daniel trató de robar un automóvil en el cual se encontraba una pareja con un niño pequeño, pero el padre de la criatura comenzó a gritar para llamar la atención y Daniel decidió escapar. Más adelante también intentó nuevamente hacerse con un vehículo, pero la dueña administradora de una granja en la zona logró entrar al mismo, cerrar la puerta y escapar. El agente, herido en la pierna, pudo notificar la ubicación de Balton y con la ayuda de un helicóptero, drones y perros fue localizado, y los funcionarios en tierra comenzaron a acorralarlo. El hombre, al final agotado y sin salida, se detuvo e instó a los policías a dispararle, pero los efectivos le lanzaron una descarga con un taser y lograron capturarlo. Cabe decir que la herida del agente Stephen Dennis afortunadamente no fue de gravedad, y tras ser asistido se recuperó sin problemas.
Entretanto, la casa en la que habían habitado Bethany y su hijo se fue llenando de flores y juguetes llevados por los vecinos para rendir homenaje a las víctimas, al tiempo que se hacía un llamamiento a través de las redes para instar a colaborar con la familia de los fallecidos a fin de cubrir los gastos funerarios. Al final se logró recaudar la cantidad de 10.000 libras, poco más de $13.000, que fueron aportados por residentes y varias empresas de la zona. Kieran Henson, el padre de DJ, estaba devastado y publicó en sus redes el último selfie que se había tomado con su hijo solo 3 días antes de que el pequeño fuera asesinado. Kieran escribió: «Te amo tanto y me rompe escribir esto. Eras mi mundo y mi estrella brillante. Cada vez que estaba triste pensaba en ti y me dabas más fuerza de la que cualquier hombre podría soportar. Nunca se hará justicia por lo que le sucedió a tu hermoso yo y a tu hermosa madre. Solo sé que honraré tu memoria hasta que no pueda respirar más. Los amo y los extraño mucho a ambos. Que duerman bien, muchachos». Un mes y medio después de los hechos, cuando se dieron por finalizadas las experticias sobre los cuerpos de Bethany y su hijo, finalmente los familiares pudieron realizar las exequias de ambas víctimas. Bethany creció en Chapel St. Leonards, un pueblo en el distrito de East Lindsey, en Lincolnshire, y fue ahí donde familiares, amigos, conocidos y miembros de la comunidad se reunieron para dar el último adiós a la madre y su pequeño. Muchas personas se apostaron a los bordes de la vía que transitaron los coches fúnebres que llevaban los cuerpos. La tristeza y las lágrimas se mezclaron con las pompas de jabón lanzadas en honor a DJ, cuya corona fúnebre de color azul recordaba su amor por el equipo de fútbol del Chelsea. Tras el recorrido, el cortejo se dirigió al crematorio Alford, donde tuvo lugar un servicio religioso privado. Los familiares de las víctimas pidieron a los dolientes que no enviaran flores, sino que en su lugar realizaran un donativo a la escuela Ersby a la que había asistido el pequeño Darren Henson, donde se estableció una organización benéfica en su nombre. Mientras, las autoridades completaban los interrogatorios y experticias necesarias para llevar a Daniel Balton a juicio. En su audiencia previa ante los tribunales, Balton fue acusado del asesinato de Bethany y DJ, y se agregaron cargos por herir a un oficial de la policía con la intención de resistirse al arresto y por robo. El jefe de delitos de la policía de Lincolnshire, Andy Cox, afirmó que esta había sido una de las investigaciones más trágicas y perturbadoras con las que se había enfrentado, y sostuvo que, dada la escalada de la investigación, en la misma estaban involucrados oficiales de varios departamentos de la fuerza policial, con la intención de que las pesquisas avanzaran rápidamente para llevar a juicio al culpable lo antes posible. El proceso judicial se llevó a cabo en enero del 2022 en el Tribunal de la Corona de Lincoln. El alegato con el que llegó la defensa del acusado fue que, aunque efectivamente Daniel Balton había sido la persona que apuñaló hasta la muerte a Bethany Vincent y su hijo Darren Henson, en ese momento estaba sufriendo de una condición mental que afectaba sustancialmente su capacidad para formar un juicio racional y ejercer el autocontrol. Durante las audiencias, los jurados pudieron escuchar que 2 psiquiatras que examinaron al acusado coincidieron en que padecía un trastorno de personalidad disocial. Balton le relataría a los especialistas en salud mental que ese lunes 31 de mayo había llegado a casa de Bethany a mediodía, pero ésta lo había echado del lugar. Tras deambular algunas horas, regresó por la noche y se abrió paso al interior de la residencia pateando la puerta. Según Daniel, él le rogó a Bethany que lo perdonara, pero ella lo rechazó y se burló de él, por lo que fue a la cocina y tomó un cuchillo. Afirmó que solo quería amenazarla o algo como un Romeo y Julieta, donde él se suicidaría. Según el relato del acusado referido en la corte por uno de los psiquiatras, Balton sostuvo que sintió como si él no estuviera ahí, y algo se había puesto en piloto automático e hizo el trabajo, mientras que él sentía como si hubiera entrado en el cuchillo. El psiquiatra afirmó que la ferocidad de los ataques le hacía creer que el acusado había perdido el control de sus acciones.
A través de su abogado, Daniel se declaraba culpable de homicidio involuntario, también de herir a un policía para resistirse al arresto y de haber robado en una casa de campo. Y culpó de su comportamiento a la forma en la que fue educado y a su personalidad de Jekyll y Hyde. Aunque el acusado alegaba que sufría un trastorno de la personalidad, la fiscalía sostenía que aún así fue capaz de planificar cuidadosamente los asesinatos. La representante de los servicios de emergencias que acudieron al lugar el día de los hechos contó cómo encontraron en el área delantera de la planta baja el cuerpo de Bethany recostado de lado y acurrucada en una bola, claramente muerta. Relató que en la planta alta estaba DJ acostado de lado junto a su cama. La declarante sostuvo que además de las evidentes puñaladas, en ambos cuerpos se podían observar marcas consistentes con traumatismos por objeto contundente, es decir, que habían sido golpeados con algo. La madre de Bethany también declaró para dar cuenta de cómo había sido la relación de la pareja. Afirmó que al principio parecía un buen hombre, pero poco a poco se volvió absorbente, separó a Bethany de su familia, la llevó a abandonar su trabajo y se tornó violento hacia ella, al punto de que le fueron dictadas 2 órdenes de alejamiento que él no respetó, por lo que Bethany y su hijo estaban a punto de mudarse a una dirección desconocida para poner distancia con Balton. También prestaron declaración 2 amigas de Bethany. Una de ellas, Emma Distance, afirmó que 6 semanas antes de los asesinatos, el acusado le dijo que odiaba a DJ y lo quería muerto, y tanto ella como Ashley Henson afirmaron que si bien nunca habían presenciado abuso físico de parte de Daniel, sí lo habían escuchado menospreciar verbalmente a Bethany llamándola estúpida y otros calificativos denigrantes. Otros testimonios fueron los de 2 empleados de un refugio para personas sin hogar, en el cual se albergaba Daniel y donde asistió a varias reuniones. Estos trabajadores afirmaron que Daniel y Bethany tenían una relación tóxica, que el acusado tenía una fijación con su expareja y que odiaba al pequeño DJ, al punto de afirmar que iba a acabar con todo el linaje de Bethany, aunque después aseveró que estaba desahogándose porque estaba enfadado y frustrado, y que no hablaba en serio. El acusado llegó a decir que todo el mundo estaba involucrado en las órdenes de restricción que le habían sido dictadas y que los iba a apuñalar a todos, cosa que fue notificada al gerente del albergue. El jurado pudo ver las cámaras de seguridad que registraron a Daniel en diversos puntos del trayecto, desde el albergue hasta la casa de Bethany, y cómo le fue escribiendo a la mujer multitud de mensajes que no fueron contestados. La fiscalía también relató al tribunal sobre los 900 mensajes que le había escrito Balton a su víctima antes del ataque, la travesía del acusado después de perpetrar los asesinatos, cómo inicialmente bajó y tranquilamente estaba fumando frente a la casa de su víctima para luego escapar, robar en otra vivienda donde dejó una nota responsabilizándose del hecho, intentar despojar a 2 personas de sus vehículos, herir con un cuchillo a un funcionario de la policía fuera de servicio y finalmente gritarles a los efectivos que lo habían rodeado para que le dispararan. Right. I'm not here to judge you, mate, but I haven't got any. We're in nowhere at the moment, so right, we'll sort it. Let's get you rolling, all right, and get you there. En la imagen de la cámara corporal de uno de los funcionarios que estuvo en la custodia del detenido tras ser capturado, se escuchaba a Daniel decir: «Sé que soy una persona malvada, me voy a suicidar». Después de haber visto las imágenes y haber escuchado los testimonios y los alegatos de ambas partes, a los jurados solo les llevó 1 hora alcanzar su veredicto, declarando a Daniel Balton culpable de ambos asesinatos. Un ahogado grito de sí se pudo escuchar desde las gradas donde se encontraban los familiares y amigos de las víctimas. Al día siguiente, miércoles 2 de febrero de 2022, el juez Justice Pepperell dictó sentencia afirmando que Balton había sometido a Bethany y a su hijo a un abuso físico y psicológico abominable, y describió al condenado como un hombre muy peligroso que se complacía en infligir violencia,
manipulador y controlador, cuya agresión surgió de la frustración de no poder controlar la vida de su víctima. El juez Pepperell, dirigiéndose a Daniel, sostuvo: «Usted la menospreció, la hizo sentir pequeña, criticó todos los aspectos de su vida. Esperaba que abandonara a su familia, insistió en que renunciara a su propio hijo, e incluso pronunció las amenazas más horribles sobre querer a DJ muerto en su presencia. Y aseguró que su profundo odio hacia DJ estaba motivado por su autismo y el miedo irracional de Balton de que esa condición afectara de alguna forma a su propio hijo». Los familiares de las víctimas también tuvieron la oportunidad de hacer su declaración. Kieran Henson, padre de DJ, afirmó que el dolor de perder a su hijo era insoportable, que el momento en el que la policía le dio la noticia lo acompañará el resto de su vida y que ninguna sentencia en el mundo será suficiente por lo que había hecho. En la declaración de Caroline, la madre de Bethany, leída por el fiscal, afirmó que Balton había destruido a su familia en cuestión de minutos. Sentenció lo siguiente: «No solo se ha llevado a mi hija y a mi nieto, también se ha llevado mi mundo». La hermana de Bethany contó sobre el impacto que los asesinatos han tenido en sus padres y dijo que sentía que también los había perdido. El juez elogió a la familia Vincent, que durante casi 3 semanas habían asistido a cada una de las audiencias de manera digna. También reconoció la iniciativa y valentía de las 2 niñas que llamaron a emergencias al escuchar los gritos, recomendando que cada una fuera recompensada con 500 libras esterlinas, poco más de $650. El juez también reconoció la actuación de las autoridades y tuvo palabras aparte para el funcionario que, aún no estando de servicio, decidió actuar para capturar a Balton recibiendo una herida en la pierna. Finalmente, Pepperell emitió su sentencia: 2 cadenas perpetuas con un mínimo de 40 años de obligatorio cumplimiento, agregando que es posible que Daniel Balton no salga jamás de la cárcel. Este caso originó que el Consejo de Lincolnshire llevara a cabo una revisión conjunta de prácticas de protección infantil y homicidios domésticos, cuyos resultados se espera que sean publicados este mismo año 2022. El propósito de la revisión es prevenir o reducir las probabilidades de incidentes similares de abuso doméstico con resultado de daños o muerte, procurando mejorar las respuestas en los servicios en estas áreas. Este no era un caso desconocido para las autoridades. Balton había sido denunciado por Bethany y se supo que un año antes de conocerla, el hombre tuvo otra relación que terminó por un acto de violencia doméstica y fue procesado por agresión. Además, Daniel tenía antecedentes por agredir agentes de la policía en 2011 y 2016, por golpear a otro hombre con una botella en la cabeza e intentar robar un teléfono móvil a punta de cuchillo. Para Noga Ofer, abogada del Centro de Justicia para las Mujeres, aunque la policía respondió en este caso con las correspondientes órdenes de alejamiento, se debe poner más énfasis en la protección de las víctimas. Y para ejemplificar sus opiniones, Ofer afirmó lo siguiente hablando del Reino Unido: «Si miras cuántas mujeres son asesinadas cada año por una pareja o una expareja, son alrededor de 80 o más. Creo que si hubiera 80 personas muertas en incidentes terroristas cada año, todos podemos imaginar la gran cantidad de recursos que se invertirían en eso». Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas de este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta, y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás, y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!